El comandante Breca del Imperio Zoraxiano bebió su amargo té Cabaroot y observó las pantallas de batalla con cierta diversión. Sus mandíbulas chasquearon suavemente al observar la patética nave humana que intentaba superar en maniobras a su flota. La nave era pequeña, apenas un buque escuela, clasificada como un crucero de cadetes en su terminología. ¡Qué designación tan ridícula! Los humanos enviaron a sus crías a morir en estas latas y lo llamaron educación. Informe de situación. Preguntó Breca, no porque lo necesitara, sino porque disfrutaba oyendo hablar de una victoria inminente. El teniente Driek, su segundo al mando, enderezó la postura. Sus 4 ojos parpadearon a la vez, un tic nervioso que a Breca le resultaba infinitamente irritante. Señor, la nave humana está sufriendo graves daños. Sus escudos están al 23% y están disminuyendo. Hemos desactivado sus motores principales y sistemas de armas. A estas alturas, son básicamente escombros espaciales flotantes. Excelente, retumbó Breca, dejando su taza con un clic de satisfacción sobre la mesa de obsidiana pulida. Abre un canal de comunicación. Quiero saborear su rendición. La pantalla principal se encendió, revelando el puente de la nave humana, lleno de humo. Una joven se encontraba en lo que parecía un puesto de mando. Su uniforme estaba chamuscado, su rostro manchado con lo que parecían residuos de carbón. A pesar de ello, se mantenía erguida, con la mirada fija en la cámara, a través de sus primitivos órganos ópticos de una sola lente, con una intensidad inquietante. Esta es la comandante Breca de la gran flota zoraxiana. Su nave está averiada. Sus armas están fuera de servicio. Ríndanse de inmediato y podría considerar permitir que su tripulación viva como sujetos de laboratorio en lugar de pasta nutritiva. Los labios del humano se curvaron hacia arriba en una comisura. Breca reconoció esta expresión de sus cursos de xenobiología. Una sonrisa burlona, la llamaban, una configuración facial que denotaba diversión o desprecio. Dadas las circunstancias, el humano claramente estaba delirando. Soy la cadete Morgan Reeves de la nave de entrenamiento Intrepid de la Federación de la Tierra Unida. Y debo decir, comandante, que ha llegado en el momento justo. Su voz tenía un timbre inusual que Breca no pudo identificar. Acabas de darme justo lo que necesito para aprobar mi examen final. El corazón de Breca dio un vuelco. ¿Qué disparate fue esto? Quizás tu traductor no funciona, humano. Estás derrotado. Esto no es un ejercicio académico. Esto es la guerra. El humano, el cadete Reeves, se rió de verdad. El sonido rechinó contra las membranas auditivas de Breca como metralla sónica. Oh, soy muy consciente de lo que está en juego, comandante. Pero verá, mi proyecto de tesis trata sobre respuestas tácticas asimétricas a fuerzas superiores, y vaya si me ha dado un caso de estudio excepcional. Teniente. Dreed se acercó a Breca. Señor, detectamos fluctuaciones de energía inusuales en su nave. No coinciden con ninguna señal de arma conocida. Escanéalo de nuevo, espetó Breca. Están intentando engañar. La humana continuó, quitándose con indiferencia los escombros del hombro. ¿Sabe qué es fascinante de la historia humana, comandante Breca? Tenemos este dicho, la necesidad es la madre de la invención. Cuando nos vemos acorralados, es cuando nos volvemos realmente creativos. Breca sintió una punzada de inquietud recorriéndole la espalda. Cualquier plan desesperado que intentes fracasará, humano. Tus escudos se están desmoronando. Tus armas están desconectadas. Armas convencionales, sí, asintió Reeves, y luego pulsó algo en un panel de control fuera de la pantalla. Pero mi profesor de ingeniería de campo avanzada siempre decía, si no encuentras una solución, cambia el problema. Así que lo hice. De repente, las alarmas sonaron en el puente zoraxiano. Los 4 ojos de Dreed se abrieron de par en par. Señor, la nave humana está emitiendo una especie de campo de resonancia cuántica. Está interfiriendo con los armónicos de nuestro escudo. Imposible. Breca se puso de pie, derramando su té de encubrimiento sobre la consola de mando. Su tecnología no es lo suficientemente avanzada para la manipulación cuántica. Bueno, técnicamente, tienes razón, continuó la humana, con un tono irritantemente coloquial.
Las naves UF estándar no están equipadas con resonadores cuánticos. Pero mira, para mi asignatura optativa de ingeniería, construí un convertidor de campo que reutiliza nuestro conjunto de deflectores estándar en algo un poco más versátil. Brecka golpeó con su apéndice con garra el botón de protocolos de emergencia. Estaciones de combate. Fijen todas las armas en esa nave y disparen a discreción. Los sistemas de puntería no responden, señor. Otro oficial gritó. El campo cuántico está alterando nuestros algoritmos de calibración. En la pantalla, la cadete Reeves revisaba algo en su dispositivo de muñeca, con la misma naturalidad con la que simplemente confirmaba la hora. ¡Qué bien! Funciona incluso mejor de lo que predijeron mis simulaciones. Sabe, comandante, la tecnología de su escudo es notablemente sofisticada. Pero presenta una pequeña vulnerabilidad en su alineación de fase que se vuelve explotable al exponerse a una frecuencia específica de partículas taquiónicas. Descubrí esa joya mientras escaneaba su aproximación. Dato curioso. Nuestra oficial científica intentaba buscar planetas habitables cuando, por accidente, detectó la señal de tu escudo. ¡Qué afortunados accidentes! Las luces del puente zoraxiano se atenuaron y luego parpadearon. Los sistemas de emergencia se activaron con el zumbido de los generadores de respaldo. Señor, estamos perdiendo energía en todos los sistemas principales. El campo está provocando una falla en cascada en nuestra red de distribución eléctrica. La rabia de Brecka amenazó con abrumar su razón. ¿Cómo es posible? Son cadetes. Estudiantes. Ríete. Reeves asintió con simpatía. Ya lo sé, ¿verdad? Imagínate lo vergonzoso que será esto en tu evaluación de desempeño, derrotado por un barco lleno de estudiantes. ¡Ay! Fin. Corten la comunicación. Brecka rugió, pero los sistemas no respondían. Si sirve de algo, continuó Reeves, reclinándose en su silla, me doy un punto extra por esto. El profesor Takumi dijo que mi tesis necesitaba aplicaciones más prácticas. Creo que esto cumple con los requisitos, ¿no? Señor, tenemos una llamada entrante. Gritó Dreed, elevando la voz a un tono que Brecka nunca antes había oído. Múltiples firmas. Parecen ser cápsulas de abordaje. Brecka sintió que se le helaba la sangre. ¿Cápsulas de abordaje? ¿De una nave averiada? ¿Cuánta tripulación tienen? ¡Qué historia tan curiosa!, intervino Reeves, oyendo claramente su intercambio de pánico. Esas no son exactamente cápsulas de abordaje tradicionales. Son el proyecto final de mi compañera de piso, Zara. Las llama unidades autónomas de infiltración táctica. Los llamo pequeños terrores. Son del tamaño de un procesador de alimentos, pero están repletos de adorables generadores de pulsos electromagnéticos y protocolos de anulación de seguridad. Y, como si fuera una señal, las luces del puente zoraxiano se apagaron por completo. Cuando las luces de emergencia se encendieron segundos después, todas las pantallas mostraban el mismo símbolo, una calavera humana estilizada con huesos cruzados debajo. ¿Oh? ¿Ya llegaron a tu ordenador central? Zara se va a poner insoportable con esto. Me apostó que descifrarían tus sistemas en menos de 2 minutos. Dije 3. Supongo que le debo una cena. Brecka oía alarmas y gritos que se extendían por toda su nave. Llegaban informes de fallos en los sistemas, puertas de seguridad que se cerraban o abrían al azar, y el soporte vital fluctuaba. Toda la nave de mando de la flota zoraxiana estaba siendo secuestrada sistemáticamente, por lo que equivalía a proyectos estudiantiles glorificados. Sir Drake susurró con voz temblorosa, ¿cuáles son sus órdenes? Pero antes de que Brecka pudiera responder, Reeves se aclaró la garganta. De hecho, ¿puedo hacer una sugerencia? Ríndanse de inmediato y podría considerar permitir que su tripulación viva como ejemplos tutoriales en lugar de casos prácticos en mi trabajo final. Tu elección, por supuesto. La audacia de las palabras del humano golpeó a Brecka como un puñetazo. Este cadete, este estudiante, le estaba devolviendo sus propias condiciones de rendición. No puedes controlar un acorazado zoraxiano, gruñó Brecka, con la voz entrecortada por la desesperación. Aunque hayas accedido temporalmente a nuestros sistemas, mi tripulación se resistirá. Somos guerreros zoraxianos, no primitivos indefensos. Ah, sobre tu tripulación,
dijo Reeves, tocando algo en su consola. Mi amigo Dante Brilliant Guy, que estudia xenobiología y ciencias atmosféricas, creó este fascinante compuesto para su proyecto de mitad de curso. Es completamente inofensivo. Simplemente induce un estado leve de desorientación y sugestibilidad en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Lo hemos estado bombeando a través de sus sistemas de ventilación durante los últimos 3 minutos. Como para demostrar su punto, Brecka notó de repente que Drake miraba fijamente al techo, con sus 4 ojos parpadeando desorganizadamente y una expresión atontada en el rostro. Genial, ¿verdad? No te preocupes, los efectos son temporales. Solo el tiempo suficiente para asegurar tu nave y escoltar a todos a las zonas de espera designadas. Esto es un acto de guerra, logró decir Brecka, aunque él mismo empezaba a sentirse extrañamente mareado. En realidad, es un acto de excelencia académica, corrigió Reeves alegremente, y técnicamente disparaste primero. Lo grabamos para nuestro informe posterior. Hablando de eso, debería mencionar que todo este intercambio se está transmitiendo en vivo a la academia como parte de nuestra demostración práctica. Brecka intentó ponerse de pie, pero sus extremidades no le cooperaron. A su alrededor, la tripulación del puente se desplomaba en sus puestos o vagaba sin rumbo, algunos riéndose de las luces parpadeantes de sus consolas. No te saldrás con la tuya, balbuceó Brecka, luchando contra los efectos del compuesto que se estaba infiltrando en el puente. Ya lo he hecho, comandante, respondió Reeves, poniéndose de pie y ajustándose el uniforme. El humo en su puente parecía disiparse, revelando a otros jóvenes humanos con uniformes similares, todos trabajando afanosamente en sus puestos. Ninguno parecía especialmente preocupado por el hecho de que acababan de enfrentarse a una fuerza enemiga superior. El capitán Fischer estará encantado, le dijo uno de ellos a Reeves. A este paso, podríamos graduarnos antes de lo previsto. No cuentes tus condecoraciones antes de que te las entreguen, Jameson, respondió Reeves con un guiño. Aún necesitamos asegurar la sala de máquinas y recuperar los datos tácticos de su base de datos principal. Brecka observó con creciente horror e incredulidad cómo estos niños discutían la captura de su nave de guerra como si no fuera más que un ejercicio de entrenamiento. Escuchen atentamente, dijo la comandante Reeves, con un tono repentinamente más serio al dirigirse de nuevo a Brecka. En unos 30 segundos, un equipo de cadetes entrará en tu puente. Son estudiantes de segundo año, así que aún están un poco entusiasmados. Te sugiero que no hagas movimientos bruscos. Su disciplina con el gatillo aún está en desarrollo. ¿Por qué haces esto?, logró preguntar Brecka, luchando contra la niebla que lo envolvía. Reeves sonrió, pero ahora había cierta dureza en su sonrisa. Porque hace 3 meses, un grupo de asalto zoraxiano atacó la estación de investigación de Próxima. Mataron a 14 científicos y robaron tecnología experimental. Uno de esos científicos era mi tío. Así que cuando nuestros equipos de entrenamiento detectaron su flota acechando cerca de la Unión de Arcturus. Bueno, digamos que vi una oportunidad para una formación práctica. Las puertas del puente se abrieron con un silbido, y varios humanos con armadura de combate entraron corriendo, con las armas preparadas. Se movieron con precisión experta, asegurando a Brecka y a su ahora dócil tripulación con notable eficiencia. Puente asegurado, cadete Reeves, informó uno de ellos, con la voz ligeramente amortiguada por el casco. Excelente trabajo, Torres, respondió Reeves, y luego volvió a centrarse en Brecka. Comandante, la nave de entrenamiento Intrepid de la Federación Terrestre Unida asume el control de su nave en virtud del artículo 17 de las Convenciones Galácticas, que autoriza la acción defensiva contra fuerzas que participan en una agresión no provocada. Su tripulación será detenida, pero tratada de acuerdo con los protocolos humanitarios interespecies. Se acercó a la pantalla, con una expresión ahora muy seria. Y para que quede claro, esto ya no es solo un entrenamiento. Esto es lo que pasa cuando subestimas a los humanos, incluso a los que aún no se han graduado. La pantalla se apagó, dejando a Brecka mirándose en el espejo, su postura, antes orgullosa, ahora se desplomaba en la derrota. Su último pensamiento coherente antes de que el compuesto hiciera efecto fue una comprensión que atormentaría lo que restara de su carrera militar. Había sido derrotado por completo por una nave llena de estudiantes que habían convertido su ataque en su examen final, y habían aprobado con honores. En el Intrepid, el cadete Morgan Reeves observó cómo la señal del puente zoraxiano se apagaba.
A su alrededor, el puente del buque escuela era un hervidero de actividad controlada. Sus compañeros cadetes coordinaban la captura y el aseguramiento de una nave 10 veces más grande, con una falta de práctica que desmentía su juventud. Los equipos de abordaje informan que todas las secciones críticas están aseguradas, anunció el cadete Jameson desde el puesto táctico. Su mínima resistencia, esa combinación del trabajo de Dante, es un amuleto, y los equipos de ingeniería acceden a sus sistemas de propulsión, añadió el cadete Torres, volviendo a su puesto. Su tecnología es realmente impresionante cuando la ves de cerca. Morgan asintió, permitiéndose un breve momento de satisfacción antes de volver a concentrarse. No nos pongamos arrogantes. Puede que los hayamos sorprendido, pero aún necesitamos proteger esos datos. Zara, ¿cómo les va a tus amiguitos con el núcleo de su computadora? La cadete de vibrante cabello azul no levantó la vista de su consola, sus dedos volaban sobre los controles. Están progresando, pero su cifrado es adaptativo. Dame 10 minutos más. Además, me debes la cena. Comida premium, no esa bazofia sintetizada de cafetería. Morgan se permitió una pequeña sonrisa, vale la pena cada crédito si logras descifrar su base de datos de armas. Se giró para mirar la pantalla principal, que ahora mostraba el enorme acorazado zoraxiano flotando impotente ante su nave comparativamente diminuta. Lo que había comenzado como una misión de entrenamiento rutinaria se había transformado en algo mucho más significativo y peligroso. Pero eso era lo que pasaba cuando acorralabas a los humanos. Incluso a los que aún estaban aprendiendo, sobre todo a esos. El almirante de flota Cazarax del Imperio Zoraxiano observaba la pantalla holográfica con creciente incredulidad. El buque insignia de su tercer grupo de batalla, el acorazado inevitable Conquest, emitía una señal de socorro. Esto sería preocupante en cualquier circunstancia. Que la señal se transmitiera en una frecuencia no autorizada utilizando lo que parecía ser un protocolo de cifrado humano era catastrófico. Tócala de nuevo, ordenó, abriendo y cerrando rítmicamente su mano de 6 dedos. El oficial de comunicaciones, visiblemente nervioso, obedeció. El holograma parpadeó y apareció el rostro de la comandante Brica. Su uniforme, normalmente inmaculado, estaba desaliñado y su mirada perdida. Lo más alarmante era la mujer humana que estaba a su lado, luciendo increíblemente pequeña junto a su imponente figura, pero de alguna manera irradiando un aura de control absoluto. Esta es la comandante Brica del acorazado Conquista Inevitable. Nuestra nave ha sido comprometida. Los humanos, sí, su voz se fue apagando, su mirada se desvió hacia algo fuera de pantalla. Lo que mi colega intenta decir, intervino la humana con un tono inquietantemente alegre, es que la Federación de la Tierra Unida ahora controla su nave insignia. Me llamo cadete Morgan Reeves y hoy seré su negociador. Cazarax golpeó el brazo de su silla de mando con el puño. Esto es absurdo. Es imposible que una sola nave de entrenamiento humana haya superado a un acorazado zoraxiano. El humano en la pantalla, el cadete Reeves, sonrió de una manera que hizo que las escamas de Cazarax se tensaran contra su cuerpo. Bueno, para ser justos, almirante, teníamos varias ventajas. Primero, su comandante nos subestimó porque somos estudiantes. Segundo, tuvimos el factor sorpresa. Y tercero, hizo una pausa, inclinándose hacia la cámara, somos muy buenos improvisando. ¿Te das cuenta de que esto es un acto de guerra?, gruñó Cazarax. Todo el poder del Imperio Zoraxiano caerá sobre ti. En realidad, sobre eso, dijo Reeves, tocando algo en un dispositivo que llevaba en la muñeca. Hemos estado revisando la base de datos de su nave. Es fascinante. Sobre todo los archivos de la operación Caída de Estrellas. Cazarax sintió como si la gravedad artificial se hubiera duplicado de repente. Esos archivos estaban clasificados al más alto nivel. No sé de qué hablas, respondió automáticamente. No, déjame refrescarte la memoria. Se planearon ataques simultáneos contra 12 colonias de la UF con tecnología robada de la estación de investigación próxima. Se pronosticaron millones de bajas. Plazo de ejecución, dentro de 3 días. Levantó la vista de su dispositivo. ¿Me perdí algo importante? 2 corazones de Cazarax empezaron a latir desincronizados. ¿Cómo pudieron acceder a esta información? Se suponía que el cifrado era indescifrable.
Y antes de que preguntes cómo lo desciframos, continuó Reeves, como si le leyera el pensamiento, puedes agradecérselo a la cadete Sarah Parker. Es una estudiante de tercer año especializada en criptografía de Sena. Tus algoritmos de seguridad fueron su ejercicio de calentamiento esta mañana. A la hora del almuerzo, tenía acceso a toda tu base de datos estratégica. Desde algún lugar fuera de la pantalla, Kazarax escuchó otra voz humana. Cuéntale sobre el escáner de resonancia cuántica. Reeves sonrió. Ah, cierto. Casi lo olvidó. Mientras revisábamos tus sistemas, encontramos el prototipo del escáner de resonancia cuántica que robaste de Próxima. Mi tío ayudó a diseñarlo, sabes, antes de que tus asaltantes lo mataran. Lo hemos reapropiado para uso de la UF y lo consideramos un reembolso de matrícula. Kazarax se esforzaba por asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Estos humanos y estudiantes no solo habían capturado su nave insignia, sino que también habían descubierto y aparentemente neutralizado la operación militar más ambiciosa del Imperio en décadas. ¿Qué desea?, preguntó finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Ahora sí que vamos por buen camino, asintió Reeves con aprobación. Esta es la situación, almirante. Controlamos su nave insignia. Tenemos pruebas de su plan de ataque no provocado contra las colonias de la UF. Hemos recuperado tecnología robada de la UF. Así que quizás te preguntes qué nos impide transmitir toda esta valiosa información al comando de la UF y permitirles desatar el infierno en el Imperio Zoraxiano, ¿no? Hizo una pausa, disfrutando claramente del momento. La respuesta son nuestras calificaciones finales. Verás, mi profesor de estrategias diplomáticas avanzadas enfatizó que la verdadera victoria a menudo proviene de la negociación, no de la destrucción total. Así que te ofrezco la oportunidad de resolver esto sin, ya sabes, una guerra entre especies y la aniquilación mutua. Kazarax entrecerró los ojos. Te escucho. Excelente. Aquí están nuestros términos. Primero, el cese inmediato de todas las operaciones militares zoraxianas contra los territorios e intereses de la UF. Segundo, la devolución de toda la tecnología y los datos robados de la estación de investigación Próxima. Tercero, una declaración formal de no agresión con una duración mínima de 50 ciclos estándar. Estas condiciones eran indignantes, pero se les daba la alternativa. ¿Y si me niego? Reeves se encogió de hombros. Entonces transmitiré todo lo que hemos encontrado al comando de la UF, junto con las coordenadas actuales de todo su tercer grupo de batalla. Imagino que les interesará mucho esa información, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos descubierto sobre la operación Starfall. Ella lo asimiló antes de continuar, con un tono repentinamente más serio. Mire, almirante, lo entiendo. Esto es humillante. Ser superado estratégicamente por un grupo de cadetes no se verá muy bien en tu historial militar. Pero considera la alternativa, explicarle al emperador por qué tu brillante operación secreta resultó en una guerra a gran escala que el imperio no estaba preparado para ganar. Lo peor fue que ella tenía razón. Si el mando de la UF se enteraba de la operación Caída de Estrellas, respondería con una fuerza abrumadora. Al emperador se le había asegurado que la operación sería un ataque quirúrgico, con un riesgo mínimo de un conflicto más amplio si se convertía en una guerra abierta. Tendré que consultar con el alto mando imperial. Kazarax se detuvo. Por supuesto, Reeves asintió con sensatez. Tiene una hora. Después, empezamos a transmitir. Ah, y no se les ocurra intentar retomar la inevitable conquista. Hemos reconfigurado los sistemas de defensa para que respondan con bastante entusiasmo a cualquier nave zoraxiana que se acerque. El holograma se apagó, dejando a Kazarax con la mirada perdida. ¿Señor? Aventuró con cautela su segundo al mando. ¿Cuáles son sus órdenes? Kazarax cerró los ojos, sintiendo el peso de siglos de orgullo militar zoraxiano sobre él. Capitular ante humanos y, además, ante seres inexpertos era impensable. Y, sin embargo, la alternativa. Preparen un canal seguro con el alto mando imperial, dijo finalmente, y comiencen a calcular las coordenadas para una retirada estratégica del espacio UF. ¿Retirada, señor? Preguntó su oficial, con las mandíbulas chasqueando por la sorpresa. No retirarse, corrigió Kazarax con amargura. Reevaluación táctica.
De vuelta a bordo de la inevitable Conquista, Morgan Reeves cortó la comunicación y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. ¿Crees que se lo tragó?, preguntó la cadete Jameson, quien había estado monitoreando la transmisión. Más le vale, respondió Morgan, quitándose la tableta de datos de la muñeca. Porque si nos descubre, estamos en serios problemas. La verdad era más precaria de lo que le había contado al almirante Zoraxiano. Sí, tenían el control del acorazado. Sí, habían descubierto la operación Caída de Estrellas. Pero su control sobre la nave era, en el mejor de los casos, precario. El compuesto que Dante había creado ya estaba desapareciendo, lo que les obligaba a trasladar a los zoraxianos afectados a zonas de contención improvisadas por toda la nave. Y aunque Zara había descifrado su cifrado, sus capacidades de comunicación eran limitadas, no podían transmitir la información al mando de la UF sin regresar primero al espacio de la UF. Informe de situación, gritó Morgan, alejándose del desconcertado comandante Breca, quien era escoltado a una zona segura por 2 cadetes Burley. Los equipos de ingeniería informan que los sistemas primarios están seguros. Torres respondió desde su estación. Pero tenemos problemas con la red eléctrica secundaria. Su tecnología es similar a la nuestra, pero lo suficientemente diferente como para ser frustrante. ¿Táctica?, preguntó Morgan. Buenas y malas noticias, respondió una cadete alta llamada Prisa Kumar. Buenas noticias, tenemos el control de las armas y los sistemas de defensa. Malas noticias, hemos usado casi toda nuestra munición especializada, inutilizando sus sistemas. Si nos vemos envueltos en otro tiroteo, nos quedaremos sin combustible. Morgan asintió, procesando la información. Zara, ¿cómo va la extracción de datos? La cadete de pelo azul no levantó la vista de su estación de trabajo, donde los símbolos zoraxianos holográficos se desplazaban a una velocidad vertiginosa. He copiado aproximadamente el 60% de su base de datos táctica. El resto sigue bloqueado tras un cifrado muy exótico. Necesito más tiempo. Tiempo es lo único que nos falta, dijo Morgan con gravedad. El compuesto desaparecerá por completo en las próximas 3 horas. Una vez que lo haga, tendremos que lidiar con más de 1000 zoraxianos furiosos, y solo 47 cadetes para controlarlos. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jameson, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Morgan estudió la pantalla táctica, que mostraba la inevitable Conquista y el espacio circundante. El tercer grupo de batalla zoraxiano mantenía su posición a una distancia extrema del sensor, lo suficientemente cerca como para responder con rapidez, pero lo suficientemente lejos como para evitar provocar las defensas que los humanos pudieran haber activado. Tenemos que irnos antes de que el compuesto desaparezca por completo, decidió Morgan. Zara, centra tus esfuerzos en los datos del sistema de propulsión y las especificaciones del escáner de resonancia cuántica. Esas son las prioridades. ¿Qué hay de la operación Caída de Estrellas?, preguntó Torres. No podemos dejar que ataquen nuestras colonias. No lo haremos, le aseguró Morgan. Pero debemos elegir nuestras batallas. Si intentamos hacerlo todo, no lograremos nada. Se volvió hacia la estación de navegación. Traza un rumbo que nos lleve al límite del espacio usando los motores de la inevitable Conquista. Necesitamos distanciarnos lo máximo posible del resto de la flota zoraxiana. ¿Quieres robar el acorazado?, jadeó un cadete de primer año, cuyo nombre Morgan no pudo recordar de inmediato. Robar no, corrigió Morgan. Apropiado. Hay una diferencia. Para los zoraxianos no la hay, murmuró Jameson. Ya creen que lo hemos robado, señaló Morgan. Mejor que valga la pena. Además, al comando de la UF le encantaría hacerse con la tecnología zoraxiana. Y necesitamos obtener esta información sobre la operación Lluvia de Estrellas para advertir a nuestras colonias. Recorrió el puente de un lado a otro, pensando en voz alta. Los zoraxianos valoran su tecnología casi tanto como su orgullo. Si creen que estamos a punto de entregar esta nave y todos sus secretos al comando de la UF, no tendrán más remedio que perseguirnos. Podemos usar eso a nuestro favor. ¿Cómo funciona exactamente que nos persiga todo un grupo de batalla?, preguntó Torres con escepticismo. Los labios de Morgan se curvaron en una sonrisa que habría enorgullecido a un maestro de batalla zoraxiano. Como no vamos a entregar esta nave al comando de la UF, la usaremos como cebo,
comprendió al ver los rostros a su alrededor. ¿Quieres atraerlos al espacio de la UF?, comprendió Zara, levantando finalmente la vista de la consola. Donde serán detectados por nuestra red de defensa, exactamente, confirmó Morgan. Los zoraxianos han estado operando en la sombra, atacando estaciones de investigación aisladas y planeando ataques sorpresa. Pero si se detecta a todo un grupo de combate persiguiendo una nave secuestrada en territorio de la UF, esta se movilizará de inmediato, concluyó Prisa. Sorprenderán a los zoraxianos, completamente expuestos, sin posibilidad de ejecutar la operación lluvia de estrellas. Y aún mejor, añadió Morgan, tendremos pruebas de su ataque planeado. Esto no parecerá una agresión de la UF, sino una respuesta defensiva justificada ante una amenaza clara y presente. La emoción se apoderó del puente cuando los cadetes comprendieron el alcance completo del plan. Es brillante, admitió Torres, pero también increíblemente arriesgado. Si los zoraxianos nos atrapan antes de llegar al espacio de la UF, habremos muerto intentando salvar millones de vidas, dijo Morgan en voz baja. No es un mal epitafio para un grupo de cadetes. Un momento de solemne silencio se apoderó del puente. Además, añadió, con un tono más relajado, piensen en nuestras calificaciones finales si lo logramos. Nos saltaremos la graduación e iremos directamente a las comisiones, pues eso rompió la tensión y provocó risas en el puente. Muy bien, gente, tenemos trabajo que hacer, gritó Morgan. Torres, lleva a tu equipo a ingeniería y resuelve esos sistemas de propulsión. Zara, sigue descifrando esa base de datos. Prisa, coordina los equipos de seguridad para mantener a nuestros huéspedes zoraxianos cómodos pero contenidos. Dante, a ver si puedes sintetizar más de ese compuesto, por si acaso. Jameson. No. Estás conmigo. Tenemos que preparar nuestra respuesta para cuando el almirante Cacerax nos llame. Mientras los cadetes se dispersaban hacia sus tareas, Morgan se tomó un momento para observar el puente zoraxiano. Apenas unas horas antes, ella y sus compañeros habían estado en una misión de entrenamiento rutinaria, y su mayor preocupación era si regresarían a la academia a tiempo para los exámenes finales. Ahora controlaban un acorazado enemigo, con el destino de las colonias de la UF en juego. Las palabras del profesor Takumi de su primer día en la academia resonaron en su mente: ser oficial de la UF no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de encontrar soluciones cuando parece que no las hay. Bueno, sin duda habían encontrado una solución que nadie había previsto. Morgan solo esperaba que fuera suficiente. Exactamente 57 minutos después de su ultimátum, el sistema de comunicación sonó. «Nos llaman», anunció Jameson. Morgan respiró hondo y se ajustó el uniforme chamuscado lo mejor que pudo. En la pantalla apareció el rostro del almirante Cacerax, con una expresión indescifrable. Dirigiéndose al cadete Reeves, comenzó con tono mesurado: el alto mando imperial ha considerado sus condiciones. Y, insistió Morgan, manteniendo la fachada de confianza que los había llevado hasta allí. Estamos dispuestos a discutir un cese temporal de las operaciones militares y la devolución de ciertos activos tecnológicos. Sin embargo, un pacto formal de no agresión requeriría la ratificación del propio emperador. Si tales procesos toman tiempo, Morgan reconoció la táctica dilatoria por lo que era. Intentaban ganar tiempo, probablemente para encontrar la manera de recuperar su nave sin ceder ante las exigencias humanas. Perfecto. Entiendo las limitaciones burocráticas, almirante, dijo con compasión. Le diré que es una muestra de buena fe. Comenzaremos a avanzar hacia un espacio neutral donde podamos llevar a cabo negociaciones adecuadas sin que ninguna de las partes se sienta amenazada. Transmitiremos las coordenadas de un punto de encuentro en breve. Cacerax entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y los datos que has obtenido? Se quedan con nosotros como garantía, respondió Morgan con firmeza. Pero mientras continúen las conversaciones productivas, no llegarán al comando de la UF. El almirante guardó silencio un largo rato, sopesando claramente sus opciones. Muy bien, la accedió finalmente. Esperaremos sus coordenadas. La transmisión terminó y Morgan se dirigió inmediatamente a su equipo. Nos rastrearán en cuanto nos movamos, dijo. ¿Qué es exactamente lo que queremos? Rumbo a la confluencia de Arcturus, a máxima velocidad sostenible. Veamos si podemos conseguir un poco más de potencia de estos motores zoraxianos. ¿La confluencia de Arcturus?, preguntó Jameson.
Eso está justo al borde del espacio de la UF. Sabrán que nos dirigimos hacia territorio de la UF. Sí, lo sabrán, confirmó Morgan, y tendrán que seguirnos o arriesgarse a perder su nave insignia y sus secretos para siempre. Para cuando se den cuenta de nuestro verdadero destino, será demasiado tarde. Mientras los motores del enorme acorazado cobraban vida, Morgan contempló el campo estelar en la pantalla principal. En algún lugar, allá afuera, se encontraban las colonias que los zoraxianos habían planeado atacar a millones de vidas, felizmente inconscientes de lo cerca que habían estado del desastre. Y en otro lugar estaba la academia, donde los instructores probablemente se preguntaban por qué una misión de entrenamiento rutinaria no había llegado a tiempo. Sonrió para sí misma. Sin duda tendrían una historia increíble que contar a su regreso. Suponiendo que regresaran. Pero eso era lo que los humanos no entendían, ni los zoraxianos ni tantas otras especies. Incluso sus estudiantes, sus jóvenes a medio entrenar, eran peligrosos cuando se les acorralaba. Lo que parecía una simple nave de entrenamiento, un blanco fácil, resultó ser su perdición. Porque cuando a una cadete humana se le ordenaba rendirse, a veces capturaba la base enemiga y cambiaba el curso de una guerra incluso antes de que comenzara.